Saludos. Muy buen viernes, Carmen. Murió el neoliberalismo mexicano en Palacio Nacional, pero al tercer día resucitó en Acapulco. ¿Así pasó? A ver, cuéntanos de esta historia que nos Aquí, suena familiar. A ver, ¿cómo fue esto? aquí, bueno, está resucitando aquí en la reunión anual de los banqueros que se congregan con el presidente López Obrador. Están sobre la mesa 157,100 millones de pesos, esas fueron sus ganancias el año pasado. Fueron estas ganancias un 8,5% mayores que el año previo, de acuerdo a la estadística de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Banqueros mexicanos hacen fila para cortejar a un presidente poderoso, esto entre comillas. Así titula la agencia Reuters la información de sus reporteros Dave Graham y Stephanie Eschenbauer. Pues sí, ese es el ánimo que campea en esta reunión de banqueros que en unas horas escucharán al presidente López Obrador, es su invitado principal. Ayer estuvo con ellos Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y otros funcionarios del gobierno federal. El tema central de esta reunión, Carmen, son las comisiones bancarias. Dice Marcos Martínez, el presidente saliente de la Asociación de Banqueros, que han tenido conversaciones ya por un buen rato, no solo con el Senado de la República, de ahí surgió la iniciativa del senador Ricardo Monreal de regular las comisiones. No solamente han tenido pláticas con el Senado, sino también con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El diálogo ha permitido, dice Marcos Martínez, que las autoridades ahora cuenten con una mejor información sobre la tendencia de las comisiones en México, que de acuerdo con la asociación lleva más de una década a la baja. Los clientes de los bancos no estarían de acuerdo con esa afirmación, piensan exactamente lo contrario, y conozcan las autoridades de primera mano, agrega Marcos Martínez, la posición de los bancos, inclusive sostienen que sus ingresos por comisiones son menores que los que manejan en sus casas matrices, así como en comparación con otros países. Bueno, un solo caso que me viene a la mente, el de Bancomer, gana más Bancomer en México que su matriz en España. El escenario, Carmen, es distinto al del mes de noviembre pasado, cuando el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena en el Senado de la República, presentó una propuesta para eliminar hasta 12 tipos de comisiones bancarias, sin escuchar antes a las propias instituciones financieras, y que estuvo basada en datos erróneos, dice Marcos Martínez. Pues ese proyecto que presentó Ricardo Monreal, te acordarás, Carmen, que inclusive causó una caída en la Bolsa Mexicana de Valores, fue una conmoción que duró algunos días, luego se compusieron las cosas. Por su lado, el presidente López Obrador quisiera que el sector bancario se comprometiera a financiar proyectos que ayuden a crecer la economía en ese inacible, inalcanzable por lustros 4% anual. Paralelamente quisiera que los banqueros establecieran un compromiso para combatir la corrupción. No tiene prisa en que se tramite esa ley del senador Monreal, no tiene prisa que se termine de procesar ni que desaparezcan esas comisiones que propuso Monreal. Por eso te decía al principio que el ánimo que campea aquí no es el mismo que campeó cuando anunció la muerte del neoliberalismo mexicano. Aquí realmente estamos viendo que
siguen los paradigmas del neoliberalismo. Dejar hacer, dejar pasar, no hay por el momento nada que nos haga pensar que las comisiones van a ser reguladas en fecha próxima. Y no tarda en llegar Andrés Manuel a la reunión. Acabo de ver en el programa que sigue allá en la capital, en la mañanera, y hay un gran ausente, Carmen, en esta reunión. Y no se trata de un financiero o de un político. No está representado aquí el cliente de los bancos. En otras reuniones, en otros países, nunca falta la presencia de una asociación, al menos de una unión de clientes, de consumidores bancarios, que se presenten a defender sus intereses. Aquí no hay nadie que los defienda. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. Tengan muy buen fin de semana. ¿No invitaron a la Conducef siquiera? Enrique, ¿me escuchaste? Al final, ¿no? Sí, te decía, al escuchar tu comentario, preguntaba yo que si no invitaron a la Conducef siquiera para hablar de la representación de los usuarios de la banca. En este caso, Sí, bueno, un organismo del Estado que se creó para eso. sí, aquí anda el nuevo jefe de la Conducef, Ya. pero finalmente la Conducef, Carmen, también es un organismo del Estado, no es una unión de consumidores. No tenemos en México, fíjate qué lamentable, una unión nacional poderosa que represente a los consumidores. Y es algo inconcebible verdaderamente, porque está el caso de las Afore, la comisión que cobra las Afores a sus clientes sigue siendo muy alta, aunque digan lo contrario. La media internacional es de medio punto y lo que están cobrando las Afores es de 1 punto, es decir, el doble de lo que es la media internacional. Y algunas Afores todavía cobran más que 1 punto. Ni más ni menos. Y yo veo que uno de los puntos principales por las que prevalece esta situación es la inexistencia de uniones de consumidores, uniones, asociaciones de clientes de los bancos, que en otros países son poderosísimos, porque tienen una gran presencia, inclusive con sus representantes en el Congreso, en la sociedad civil, etcétera. Es urgente que se organicen los consumidores mexicanos. Ni más ni menos. Pues Enrique Galván Ochoa, ya nos contarás, te mandamos un abrazo y muy buenos días. Un gran abrazo.